El suave zumbido de las luces fluorescentes y el tenue aroma a libros viejos llenaban el aula. La profesora Elena Moretti permanecía de pie al frente del aula, con una postura serena y serena. Sus penetrantes ojos oscuros escudriñaban la fila de estudiantes, quienes garabateaban notas frenéticamente mientras ella hablaba del poder de la literatura romántica epistolar. Las paredes de la sala parecían resonar con sus palabras mientras leía en voz alta un pasaje de una carta de amor del siglo XIX. Amar es trascender el tiempo. Elena recitó con voz tranquila, pero cargada de un dejo de nostalgia. ¿Qué crees que quiso decir el escritor con esto?, preguntó. La sala quedó en silencio hasta que una mano se alzó al fondo. Elena arqueó una ceja. Sí, señorita Clara Méndez. La joven respondió con voz firme. Creo que el escritor quiere decir que el amor no está limitado por los límites del mundo físico. Existe incluso cuando las personas no pueden estar juntas. Elena parpadeó, sorprendida por la consideración de la respuesta. Clara no era de las que se mezclan con la multitud. Su llamativo cabello rojo y su actitud segura parecían llamar la atención. Interesante perspectiva, dijo Elena, asintiendo levemente. ¿Pero qué pasa cuando el amor mismo se ve sometido a esas pruebas? ¿Cuando el tiempo y la distancia separan a las personas? Clara ladeó la cabeza, con una sonrisa juguetona en los labios. Entonces supongo que descubrirás si es real. Elena se permitió una pequeña sonrisa antes de volver su atención al resto de la clase. Pero mientras continuaba la clase, se encontró mirando a Clara más de una vez. La conexión entre ellas se consolidó. Una semana después, Elena se quedó hasta tarde en la biblioteca, revisando cajas de manuscritos olvidados para un nuevo proyecto de investigación. La mayoría eran registros triviales de transacciones financieras o correspondencia rutinaria. Pero entonces lo encontró, una colección de cartas de amor desteñidas, unidas con una delicada cinta. La primera carta comenzaba con una declaración apasionada, de esas que le daban un vuelco el corazón. A pesar de su compostura, estaba absorta. De repente, una voz familiar la interrumpió. Profesor Moretti. Elena levantó la vista y vio a Clara a pocos metros de distancia, con una pila de libros en la mano. Señorita Méndez, dijo Elena rápidamente, guardando las cartas en la caja. ¿Qué la trae por aquí? Soy voluntaria en el archivo, dijo Clara encogiéndose de hombros. Pero no esperaba encontrarte a estas horas. ¿En qué estás trabajando? Elena dudó antes de señalar la caja. Cartas de amor. Forman parte de una vieja colección que la universidad recibió hace años. Los ojos de Clara se iluminaron. ¿Puedo ver? Elena dudó de nuevo, pero le entregó a Clara la carta de arriba. La joven la leyó en silencio, con una expresión que pasó de la curiosidad al asombro. Esto es hermoso, murmuró Clara, con voz más suave. Es como un vistazo al alma de alguien. Sí, lo es, asintió Elena en voz baja. Hubo una pausa, un momento de entendimiento entre ellas. Entonces Clara sonrió. Si planeas estudiar esto, me encantaría ayudarte. Siempre me han fascinado estas cosas. Elena dudó, sintiendo una extraña punzada en el pecho. Es mucho trabajo, y no suelo involucrar a los estudiantes en mi investigación personal. ¿Puedo con ello?, interrumpió Clara. Además, creo que te sorprendería lo mucho que podría aportar. Elena la observó un buen rato antes de asentir. De acuerdo, señorita Méndez. Pero espero lo mejor de usted. Lo conseguirás, respondió Clara, ampliando su sonrisa. Esa noche, al salir de la biblioteca, el aire entre ellos parecía vibrar con posibilidades implícitas. Ninguno de los dos se daba cuenta aún, pero las cartas que descubrieron eran solo el comienzo, no solo de su investigación, sino de algo mucho más profundo y complejo. Las semanas siguientes, Clara y Elena trabajaron juntas en los rincones tenuemente iluminados de la biblioteca. Su colaboración se desarrolló con naturalidad. Sus conversaciones fluían de las cartas a sus propias filosofías sobre el amor, la vida y todo lo demás.
Poco a poco, su dinámica profesional comenzó a difuminarse, revelando algo que ninguna había previsto. La tenue luz de la biblioteca proyectaba largas sombras sobre la mesa donde Elena y Clara, sentadas, examinaban con atención la colección de cartas. El suave crujido de las páginas y el tenue tic-tac de un reloj antiguo llenaban el aire. En las semanas transcurridas desde que comenzaron su relación, las dos mujeres habían encontrado un ritmo relajado. Clara se inclinó hacia adelante, recorriendo con el dedo la tinta descolorida de una carta particularmente emotiva. «Querido mío», leyó en voz alta, con la voz teñida de emoción. «Aunque nos separan kilómetros cada día, mi corazón late cada vez más cerca del tuyo». Elena se sentó frente a ella, observando en silencio cómo Clara terminaba el pasaje. Su entusiasmo era contagioso, y la forma en que se le iluminaban los ojos al leer hacía imposible que Elena no se sintiera atraída. «Esa es una de las más poéticas», comentó Elena, mientras una pequeña sonrisa tiraba de sus labios. Clara levantó la vista, pensativa. «Es increíble, ¿verdad? Cómo alguien puede expresar tanto con solo palabras. Puedes sentir su anhelo, su dolor. Es como entrar en su mundo». Elena asintió, reclinándose en su silla. «Ese es el poder de las letras. Son emociones crudas, sin filtrar, plasmadas en papel. Es algo que hemos perdido en el mundo moderno». Por un momento, la conversación se quedó en silencio. Entonces Clara preguntó, «¿Alguna vez has escrito una carta así, algo sincero?» La pregunta pilló a Elena desprevenida. Dudó un momento, jugueteando con el borde de una carta que sostenía. «No, la verdad es que no, punto. Supongo que nunca tuve la oportunidad», dijo Clara encogiéndose de hombros. «¿Nunca tuviste la oportunidad o nunca te la permitiste?», replicó Elena, mirando fijamente a Clara. Su expresión era cautelosa. «¿Qué quieres decir con eso?». Clara se encogió de hombros levemente. «Creo que la gente como tú, inteligente, competente, apasionada, probablemente tiene mucho que decir. Pero quizá no siempre te permites decirlo». Elena sintió que un ligero rubor le subía a las mejillas. Hacía mucho que nadie se atrevía a hablarle con tanta franqueza. «¿Y tú qué?», la instó. «¿Tienes un cajón lleno de cartas de amor sin enviar?». Clara rió, el sonido era cálido y genuino. «No del todo. Pero creo que si alguna vez me enamorara, querría escribir algo así. Algo que perdurara». La sinceridad en la voz de Clara le oprimió el pecho a Elena. Rápidamente volvió su atención a la carta que tenía en las manos, temerosa de lo que pudiera revelar su rostro. Con el paso de los días, sus conversaciones se volvieron más personales. Lo que empezó como conversaciones sobre los temas y el contexto histórico de las cartas pronto se transformó en temas más profundos e íntimos. Una noche, mientras guardaban sus apuntes, Clara preguntó, «¿Qué les hizo querer estudiar cartas de amor?». Elena dudó antes de responder. «Supongo que siempre me ha fascinado la idea del amor como algo atemporal. Estas cartas demuestran que las emociones humanas no cambian, pase el tiempo». Clara sonrió. «Me gusta. Es precioso, punto». «¿Y tú?», preguntó Elena, sorprendiéndose con su curiosidad. «¿Por qué te interesan tanto?». Clara se encogió de hombros, y su sonrisa se tornó melancólica. «Supongo que me gusta la idea de algo duradero en un mundo donde todo parece tan efímero. Es bonito creer que el amor puede sobrevivir a todo». El peso de sus palabras flotaba en el aire, y por un instante, Elena no pudo apartar la mirada. Había algo en Clara, su franqueza, su pasión, que conmovió profundamente su interior. Una noche, trabajando hasta tarde, descubrieron una carta particularmente conmovedora. Describía el dolor de dos amantes que se vieron obligados a separarse, pero prometieron reencontrarse, pasaran las adversidades. Al leerla en voz alta, Clara se quebró un poco la voz, delatando su emoción. Eso es hermoso», dijo Clara, secándose los ojos. «Lo es», coincidió Elena,
aunque su atención no estaba en la carta. Observaba a Clara, incapaz de ignorar cómo su vulnerabilidad la hacía parecer aún más radiante. En ese momento, Elena sintió una peligrosa atracción, una que no estaba segura de poder resistir. A medida que se difuminaban los límites entre la colaboración profesional y la conexión personal, Elena se sintió atraída por Clara de maneras inesperadas. Pero con cada día que pasaba, el peso de sus propias reservas y el secreto de su compromiso se hacían más grandes, amenazando con romper el frágil vínculo que estaban construyendo. La lluvia tamborileaba sin cesar contra las ventanas de la biblioteca, llenando el tranquilo espacio con un sonido suave y rítmico. La calidez de la habitación contrastaba con el frío y gris mundo exterior, creando un refugio de intimidad. Mientras Elena y Clara trabajaban juntas en su mesa de siempre, Clara se acercó para señalar una carta. Mira cómo usa las metáforas el escritor. Es casi como si pintara con palabras. Los ojos de Elena siguieron el dedo de Clara, pero su atención estaba dividida. La cercanía de la presencia de Clara le oprimió el pecho, una sensación que no podía definir, pero en la que no se atrevía a detenerse. Es extraordinario, murmuró Elena con voz más suave de lo habitual. Clara la miró de reojo, captando el cambio de tono. Pero no dijo nada. En cambio, sonrió y volvió a la carta, dejando pasar el momento. Para cuando terminaron la noche, la lluvia había arreciado, convirtiendo el exterior en una mancha de agua y luz. Clara miró su teléfono con el ceño fruncido. No me di cuenta de que fuera tan fuerte, no traje paraguas, admitió Elena. Lo compartiremos, dijo Elena simplemente. Salieron, la lluvia fría les salpicaba los zapatos. Apresurándose bajo el pequeño parasol, las calles casi desiertas resonaban con el sonido de la lluvia. Es un poco estrecho, dijo Clara riendo, con los hombros sobresaltados. Es mejor que mojarse, respondió Elena, aunque su corazón latía aceleradamente por razones ajenas al clima. El paseo hasta el café cercano fue corto, pero cada paso tenía una carga, la cercanía, la calidez compartida, embriagadoras de una manera que ninguno de los dos se atrevía a reconocer en voz alta. Dentro, el acogedor café olía a café recién hecho. Encontraron una mesita junto a la ventana, observando cómo seguía lloviendo. Hay algo romántico en una tormenta, ¿verdad?, dijo Clara en voz baja. Las olas te obligan a bajar el ritmo y a simplemente disfrutar del momento. Elena dio un sorbo a su café, con la mirada fija en Clara. Supongo que depende de la empresa, dijo en voz baja. Clara levantó la vista sorprendida, pero Elena rápidamente volvió su mirada hacia su taza, alejándose de sus propias palabras. ¿Y tú?, preguntó Clara tras una pausa. ¿Alguna vez te permites bajar el ritmo? Elena dudó, apretando ligeramente los dedos alrededor de su taza. No a menudo. Siempre hay algo que hacer, algo en lo que concentrarse. No queda mucho tiempo para momentos como este. Tal vez deberías tomarte un tiempo, sugirió Clara suavemente. La vida no es solo trabajo, ¿sabes?, dijo Elena con una leve sonrisa. Estoy empezando a darme cuenta de ello, añadió. Mientras llovía a cántaros afuera, se quedaron en el café hablando de libros, sueños y fugaces momentos de felicidad. La franqueza de Clara era cautivadora, y Elena se encontró compartiendo cosas que no había mencionado en años. Cuando la lluvia finalmente amainó, decidieron irse. Al regresar bajo el paraguas, las calles reflejaban las luces de la ciudad como un espejo. Clara dijo, gracias por compartir su paraguas, profesora Elena. Elena se corrigió con suavidad. Elena. Clara sonrió. La calidez de esa noche los acompañó, pero también abrió una puerta que Elena no estaba segura de estar lista para cruzar. Con el paso de los días, su conexión se profundizó. La tensión tácita creció hasta que ya no pudo ignorarse. La biblioteca quedó en silencio, salvo por el susurro de las páginas y el zumbido distante de las luces fluorescentes. Elena y Clara estaban sentadas juntas ante una nueva colección de cartas.
El peso de su investigación ahora se sentía distante comparado con la energía palpable entre ellas. Había pasado una semana desde su momento compartido en el café, la lluvia, el paraguas, su conversación. Todo persistía en la mente de Elena, ahuyentando sus esfuerzos por reprimir sus sentimientos. Había algo en la franqueza de Clara, en su honestidad, que hacía que Elena se sintiera como si estuviera despertando de la niebla, como si estuviera emergiendo de un sueño, pero con cada día que pasaba, la atracción gravitacional entre ellas la hacía más conflictiva. Clara era joven, libre, llena de vida, todo lo que Elena había dejado de lado por el deber. Y, sin embargo, por mucho que intentara concentrarse en su trabajo, los pensamientos de Elena volvían a Clara. Esa noche, estaban solos en la biblioteca vacía. Clara leyó en voz alta una de las cartas, con voz suave y cadenciosa. Incluso en tu ausencia, mi amor por ti se hace más fuerte cada día que pasa. Un día que es una llama inquebrantable que no se puede extinguir. La mirada de Elena pasó de la carta al rostro de Clara, con el corazón encogido por la forma en que Clara pronunciaba las palabras, como si pudiera sentir cada sílaba. A Elena le dolía el pecho. Hay tanta emoción en estas cartas, dijo Clara, pasando la página y levantando la vista. ¿Crees que ese tipo de amor aún existe? Elena se aclaró la garganta con voz insegura. Creo que el amor es diferente ahora. Los ojos de Clara se encontraron con los de ella, y por un instante, no hubo nada más en el mundo. El silencio entre ellas parecía latir, haciéndose más denso con cada segundo que pasaba. Elena sintió que un calor subía a sus mejillas y su respiración se entrecortaba cuando la mirada de Clara se detuvo allí un momento demasiado largo. ¿No crees que el amor puede ser eterno?, preguntó Clara suavemente. Elena negó con la cabeza, obligándose a apartar la mirada, a encontrar un punto de apoyo en las palabras que había estado leyendo. Pero la atracción de la presencia de Clara era demasiado fuerte. Finalmente, Elena susurró, creo que sí, pero es complicado. Y a veces, no es suficiente. Había un temblor en los ojos de Clara, algo suave y vulnerable. Dejó la carta y se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Elena. Por un instante, simplemente se miraron fijamente. No creo que el amor sea suficiente nunca, dijo Clara suavemente, con voz firme pero llena de emoción. Quiero decir, creo que es algo por lo que decides luchar sin importar lo complicado que se ponga. A Elena se le quedó la respiración atrapada en la garganta, y antes de que pudiera contenerse, se encontró inclinándose más cerca. El aire entre ellas parecía vibrar con energía, una fuerza magnética que las unía. Y entonces sucedió, los labios de Clara rozaron los de Elena, un beso suave y tentativo que envió una sacudida de calor a través del pecho de Elena. Por un breve y fugaz instante, Elena se dejó fundir en él, sintió la presión de los labios de Clara contra los suyos. Pero tan rápido como sucedió, Elena se apartó, con el corazón acelerado y la mente nublada por la confusión. No puedo, dijo Elena, con la voz apenas audible. Estoy comprometida. Clara, estoy comprometida con otra persona. Clara parpadeó, visiblemente sorprendida por la repentina retirada. Retrocedió un paso, su expresión pasó de la calidez a la distancia. No quise, no, interrumpió Elena con voz cortante, pero con el corazón apesadumbrado. Lo quería. Lo quería. Pero esto no está bien. No puedo. Clara se quedó en silencio un momento, con el rostro indescifrable. Luego, sin decir nada más, agarró su bolso y salió de la biblioteca. La puerta se cerró con un suave clic tras ella, y Elena se quedó sola en el silencio. Con el pulso acelerado y la mente dándole vueltas, Elena permaneció sentada en el silencio de la biblioteca, con el cuerpo paralizado mientras el peso de lo que acababa de suceder la abrumaba. Había besado a Clara y, al hacerlo, había cruzado una línea que prometió no cruzar jamás. La realidad de su compromiso, sus obligaciones, la desplomaron en oleadas. Se había traicionado a sí misma, y ahora no estaba segura de si había vuelta atrás.
El beso había sido un breve momento de abandono temerario, pero las secuelas perdurarían mucho después. Elena sabía que no podía deshacer lo sucedido, pero tampoco podía negar la verdad que había salido a la luz. Ahora tenía que afrontar las consecuencias y la posibilidad de perder a Clara para siempre. Los días posteriores al beso estuvieron cargados de silencio. Clara dejó de aparecer por la biblioteca, dejando a Elena sola revisando las cartas. La otrora animada y vibrante relación había sido reemplazada por un doloroso vacío, uno que Elena no podía ignorar. Por mucho que lo intentara, sus clases se sentían mecánicas, sus interacciones con los estudiantes, carentes de calidez. Se sorprendió mirando el asiento vacío de Clara, esperando ver su cabello ardiente y su sonrisa segura. Pero Clara se había esfumado, y era evidente que pretendía que siguiera así. Elena no podía culparla. Había atraído a Clara solo para alejarla. La culpa la carcomía, pero había algo más profundo, algo más difícil de afrontar, la innegable verdad de que se había sentido verdaderamente viva en presencia de Clara una tarde gris de viernes. Elena decidió confrontar sus sentimientos. Entró en la oficina de su prometido, Marco, un hombre amable pero pragmático que había sido una presencia constante en su vida durante años. Marco era todo lo que su familia deseaba para ella, estable, exitoso y dispuesto a apoyar su carrera. Pero mientras estaba sentada frente a él, viéndolo escribir en su portátil, Elena sintió un extraño vacío. Marco, dijo Elena, levantando la vista. ¿Qué pasa? Levantó la vista de la pantalla. Nada. Solo trabajo. ¿Estás seguro? Pareces distraído últimamente. Elena forzó una sonrisa. Es solo un proyecto de investigación. Me está quitando mucho tiempo. Marco asintió, su expresión se suavizó. Siempre eres tan dedicado. Esa es una de las cosas que admiro de ti. Sus palabras fueron amables, pero se sintieron distantes, como un eco en una habitación enorme y vacía. Al salir de su oficina, Elena se dio cuenta de que su culpa no se debía solo a Clara, se debía a la vida que había construido basándose en expectativas, no en deseos. Mientras tanto, Clara hacía todo lo posible por evitar a Elena. Se dedicó por completo a sus estudios, asumiendo proyectos adicionales y pasando horas en diferentes partes de la universidad, solo para asegurarse de que sus caminos no se cruzaran. Pero por mucha distancia que pusiera entre ellas, el recuerdo de ese beso persistía. Aún podía sentir la calidez de los labios de Elena, la forma en que su respiración se había entrecortado en ese fugaz momento de vulnerabilidad. Está comprometida, se recordó Clara, agarrándose al borde del escritorio con frustración. Había tomado su decisión. Aún así, una pequeña y terca parte de ella le susurraba que quizá Elena aún no había elegido, quizás solo tenía miedo. El punto de inflexión llegó en un evento de la facultad una semana después. Era una pequeña reunión destinada a celebrar los proyectos de investigación en curso de la universidad. Clara había sido invitada como asistente de posgrado, aunque tenía poco interés en asistir, hasta que supo que Elena estaría allí. Cuando Clara llegó, la sala bullía de conversación. Casi de inmediato vio a Elena, de pie cerca del fondo con una copa de vino en la mano. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y por un breve instante, el resto del mundo se desvaneció. Elena parecía tan atribulada como Clara, su expresión era una mezcla de anhelo y arrepentimiento. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Marco apareció junto a Elena, le puso una mano en la espalda y le sonrió cálidamente. El estómago de Clara se retorció y rápidamente se dio la vuelta, retirándose al otro lado de la habitación. Al día siguiente, Elena no aguantó más. Se encontró parada frente al apartamento de Clara, con el corazón latiendo con fuerza mientras levantaba la mano para llamar. Cuando Clara abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a la cautela. Profesor Moretti, dijo con tono sereno. Elena, corrigió suavemente. Clara se cruzó de brazos. ¿Qué haces aquí?
Necesitaba verte, dijo Elena con voz ligeramente temblorosa. Para disculparme por todo, Clara arqueó una ceja. ¿Por besarme? ¿O por alejarme? Elena hizo una mueca. Ambas. No sé cómo entender esto, lo nuestro. Pero sé que me importas más de lo que debería, y no puedo seguir fingiendo que no. La expresión de Clara se suavizó, pero negó con la cabeza. No puedes decir esas cosas estando comprometida, Elena. No es justo, lo sé, susurró Elena. Sé que no lo es. Por eso necesito tiempo para descubrir qué quiero de verdad. Pero no podía dejar que pensaras que lo que pasó no significaba nada para mí. Clara la miró fijamente un buen rato antes de suspirar. No puedo esperarte, Elena. Si me vas a elegir, tienes que hacerlo en serio. Elena asintió, con el corazón apesadumbrado. Lo entiendo. Elena salió del apartamento de Clara más confundida que nunca. Sabía que no podía seguir viviendo en una mentira, pero la decisión que enfrentó fue una de las más difíciles que jamás había tenido que tomar. Mientras tanto, Clara decidió seguir adelante, aunque su corazón seguía atado a Elena. Elena estaba sentada sola en su apartamento, el silencio solo lo interrumpía el tic-tac de un reloj en la pared. Era un sonido que solía ignorar, pero esa noche parecía más fuerte, más agudo, como si marcara los segundos que se le escapaban de las manos. Miró fijamente el anillo de compromiso en la mesa de centro. Su diamante reflejaba la suave luz de la lámpara. Su relación con Marcos siempre había sido predecible y segura. Era el tipo de pareja que su familia adoraba, el tipo de hombre que hacía que su vida pareciera perfecta por fuera. Pero ahora, el peso de esa perfección la asfixiaba. Cogió su teléfono y dudó, con el dedo sobre su nombre. Finalmente, pulsó el botón de llamada. Marco, dijo ella al responder, con la voz temblorosa. Podemos hablar. Se encontraron en un pequeño café la noche siguiente. Marco llegó primero, y su rostro se iluminó al verla caminar hacia él. Pero al sentarse, la sonrisa se desvaneció y dio paso a la preocupación. Elena, dijo en voz baja, ¿qué pasa? Respiró hondo, observándose. Necesito ser honesta contigo. Llevo mucho tiempo evitando esto, pero ya no puedo. Marco se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? He estado intentando convencerme de que nuestra relación es suficiente, dijo Elena, con las manos temblorosas al hablar. Eso es lo que quiero. Pero la verdad, Marco, es que me he estado mintiendo a ambos. Mereces a alguien que te quiera como mereces ser amado, y yo no soy esa persona. Su rostro se ensombreció y, por un momento, no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. ¿Hay alguien más? Elena dudó, luego asintió. Sí. Pero no se trata solo de ella. Se trata de mí, darme cuenta de que he estado viviendo mi vida para todos los demás, mi familia, mi carrera, y no para mí misma. Marco bajó la mirada, con la mandíbula apretada. Ojalá me lo hubieras dicho antes, dijo. Pero supongo que siempre supe que no estabas completamente aquí. Lo siento, Marco, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. No quería hacerte daño, él asintió con resignación. Con el tiempo estaré bien. Se separaron con un discreto entendimiento. El peso de años de expectativa se había aliviado, pero dejaba tras de sí un dolor agridulce. A la mañana siguiente, Elena despertó con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez, sintió que avanzaba hacia algo real, algo suyo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía por dónde empezar. Pasó el día preparándose para su siguiente paso, redactar un correo electrónico al decano de la universidad para ajustar su agenda de investigación y liberarse de compromisos que ya no le parecían esenciales. Luego, mientras el sol se ponía en el horizonte, se dirigió al apartamento de Clara. Clara abrió la puerta. Su expresión era cautelosa. Elena, dijo con cautela. Elena respiró hondo.
Lo terminé, dijo simplemente. Con Marco, Clara parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? Porque no podía seguir fingiendo, respondió Elena. No podía seguir viviendo una vida que no era mía. Y por tu culpa, la mirada de Clara se suavizó, pero seguía dudando. Elena, te lo dije, no puedo ser tu plan B. Si estás aquí, necesito saber que esto es real, lo es, dijo Elena, acercándose. No tengo todas las respuestas, Clara. No sé cómo funcionará esto ni cómo será. Pero sé que quiero estar contigo y estoy dispuesta a luchar por ello. Clara la observó un buen rato antes de relajar los hombros. ¿Estás segura? Elena asintió. Nunca he estado más segura de nada. Clara dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Entonces veamos a dónde nos lleva esto. Sus labios se encontraron en un beso, suave pero lleno de promesas, un principio más que un final. La decisión estaba tomada, pero su viaje apenas comenzaba. Al aceptar las incertidumbres de su relación, Elena y Clara comenzaron a construir algo real juntas. La biblioteca se sentía diferente ahora. El peso de la tensión tácita se había disipado, reemplazado por una silenciosa sensación de renovación. Elena y Clara se sentaron una frente a la otra en su mesa habitual. El ambiente antes familiar ahora se tiñeba de una calidez que ninguna de las dos se había atrevido a desear. Semanas atrás, Clara hojeaba una carta, deslizando delicadamente los dedos sobre el frágil papel. Es extraño, dijo en voz baja. He leído estas cartas cientos de veces, pero ahora me parecen diferentes. Elena ladeó la cabeza, observando a Clara con una suave sonrisa. ¿Cómo es diferente? Clara levantó la vista con los ojos brillantes. Me dan esperanza, como si me recordaran que el amor vale la pena. Elena se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. La sencillez de sus palabras bastó para sonrojar a Clara, pero no apartó la mirada. En cambio, extendió la mano por encima de la mesa y rozó ligeramente la de Elena. El gesto fue pequeño, pero lo decía todo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños momentos significativos. Miradas compartidas en las aulas, tardes tranquilas en la biblioteca, conversaciones en voz baja mientras tomaban un café. No se apresuraron, al contrario, dejaron que su conexión creciera de forma natural, acercándose cada día más. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la universidad, Clara se detuvo y se volvió hacia Elena. ¿Piensas alguna vez en el futuro? Elena sonrió. Todo el tiempo. ¿Y qué ves? Clara preguntó en voz baja, apenas un susurro. Elena le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Nos veo, no perfectas, pero intentándolo. Construyendo algo real. La sonrisa de Clara se ensanchó y apretó la mano de Elena. Me gusta cómo suena eso. Su trabajo sobre las cartas culminó en un artículo conjunto, aceptado para su publicación en una prestigiosa revista. El artículo fue elogiado por su perspicacia y profundidad emocional. Pero lo que pocos sabían era que era más que un simple logro académico, era un testimonio de su trayectoria. Al final del artículo, destacaba una breve línea, aparentemente inocua: asterisco a todos los que creen en el amor, incluso cuando parece imposible. Asterisco. Cuando Clara leyó el borrador, miró a Elena con una sonrisa cómplice. Eso era para nosotras, ¿no? Elena rió entre dientes. Tal vez. La escena final se desarrolló en la misma biblioteca donde todo había comenzado. El sol se ponía en el cielo, proyectando una luz dorada sobre las filas de libros. Elena y Clara estaban sentadas juntas, con los hombros tocándose, mientras reían de una vieja y melodramática carta de amor que habían encontrado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió en paz. El peso de las expectativas y el miedo había sido reemplazado por algo mucho más gratificante, una relación basada en la confianza, el respeto y una conexión innegable. Mientras la biblioteca quedaba en silencio a su alrededor, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Elena,
y Elena le dio un suave beso en la sien. ¿Lista para ir?, preguntó Clara suavemente. Un momento, respondió Elena, saboreando el momento. Por ahora, tenían todo lo que necesitaban, el uno al otro.